En una sesión que se desarrolló en la Universidad Nacional de San Martín, en el campus Miguelete, el plenario del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que es un plenario de todos los rectores y rectoras que integran las universidades públicas del país, universidades que están ligadas al CIN, que son 73 en total. Y ayer, en horas de la tarde, cerca de las 4 de la tarde, por unanimidad se decidió que Víctor Moreñigo, que hasta ahora se venía desempeñando como vicepresidente, ahora va a ser el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Y Oscar Alpa, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, lo va a acompañar en la vicepresidencia. Recordemos que Oscar Alpa fue el secretario de Políticas Universitarias hasta el mes de diciembre, y así, bajo esa figura, participó incluso del último o el anteúltimo ahora plenario que se había desarrollado en San Luis, en el 90º plenario que tuvo lugar allá por el mes de septiembre del 2023. Víctor Moreñigo ayer estuvo acompañando en realidad a Carlos Greco, quien dejaba la presidencia durante todo el plenario, y fue, bueno, una figura importante la que ha tenido Greco en este último año, de tanta trascendencia que ha tenido el CIN bajo estas circunstancias. Y ayer Moreñigo se convirtió en el cuarto rector de la Universidad Nacional de San Luis que va a presidir el CIN, y que va a tener por lo menos 2 plenarios importantes por delante en ese marco. Uno va a ser en este 2024 y el próximo ya en marzo o abril del año que viene, en donde se eligen nuevamente las autoridades de este Consejo Interuniversitario. Decimos el cuarto porque allá por el año 91-92 el licenciado Alberto Pochmüller fue uno de los que presidió también el CIN, y en su momento, junto con Oscar Yuberov, fue uno de los fundadores del bloque reformista, que integra justamente el Consejo Interuniversitario Nacional. Después, hacia el año 1997, la licenciada Esther Pico fue la primera rectora de la Universidad Nacional de San Luis y también la primera mujer en presidir este consejo, el CIN, y luego el licenciado Germán Chango Arias, presidió en 2007 el plenario número 57 del Consejo Interuniversitario Nacional. Así que Moreñigo se convierte en el cuarto rector de la UNSL que va a presidir este consejo. Ayer la votación se dio por unanimidad. Moreñigo estuvo en primer lugar agradeciendo por asumir este rol importante, le agradeció a los rectores, a los colegas que estaban integrando allí, fue con unas palabras importantes hacia ellos, y después agradeció el acuerdo que se había llegado tanto del bloque reformista como del bloque justicialista, que son los dos que integran este Consejo Interuniversitario Nacional, de poder ser el presidente del CIN. Lo vamos a escuchar a Moreñigo en la primera intervención que tuvo ayer en su discurso ya como presidente del CIN. Fui estudiante en la década de los 90, fui militante estudiantil, presidente del centro estudiante de mi facultad. Egresé en el 2001, visité este CIN durante 22 años consecutivos y me senté detrás de los rectores de mi universidad, así que tengo un gran aprecio para esta institución, quizás idealizada. Así que para mí es un gran honor asumir este rol que me han confiado mis pares y contarles que mi suerte continuó, que así como egresé en el 2001, fui rector en pandemia y asumo la presidencia del CIN en estas circunstancias. Así que no me ha tocado una buena época para cada cosa, pero he podido sobrevivirla. Así que quiero agradecer a mis colegas rectores y rectoras de esta inmensa responsabilidad, pero quiero agradecerles puntualmente a los rectores por la tremenda humildad de todos ustedes de venir y sentarse a esta mesa como uno más. Puntualmente agradecer a los rectores de mi bloque, al bloque reformista, y también agradecer a los integrantes del bloque justicialista por haber hecho honor a un acuerdo virtuoso de casi 40 años, que tenemos una convivencia sana, madura, responsable y con respeto. Víctor Moreñigo también en su intervención, ya como presidente electo del Consejo Interuniversitario Nacional, habló de los lineamientos que le quiere dar a este CIN. Dijo que el Consejo Interuniversitario Nacional es el único lugar en donde hoy se puede hacer política universitaria, y buscó que hay que darle un funcionamiento ejemplar y metódico. También habló del respeto, de los valores y del diálogo que tiene que tener el CIN,
y valoró el papel que tienen las universidades nacionales. Dijo que donde no hay verdadera libertad, no hay educación. Lo escuchamos a Moríñigo. Creo que estamos transitando, y creo que van a coincidir conmigo, épocas inéditas, porque no tenemos ningún representante del oficialismo en esta mesa. Y eso no había pasado en 40 años. Y eso es malo, porque no tenemos puentes para llegar a convencer, a persuadir, a entender y a comprender cuáles son los horizontes y los nuevos desafíos que tenemos. No tenemos un decano que comulgue con esas ideas, no tenemos un centro de estudiantes que comulgue con esas ideas. Por lo tanto, nos cuesta horrores entender y comprender el trato, las ideas, el destrato de lo que hemos sufrido, por ejemplo, hoy, y lo que han sufrido los gremios desde el mes de febrero. No lo comprendemos. Hay una lucha y una afrenta directa contra lo público, y nosotros como defensores de lo público lo sufrimos. Y está en nosotros poder comunicar todo lo bien que hacemos como universidades nacionales y lo bien que le hacemos a nuestro país. Hay que darle músculo a este CIN. Es el último y único lugar que nos queda para hacer política universitaria. De todas las definiciones que hay de universidad, abrazo una que creo resume todo lo que ustedes defienden todos los días, y tiene que ver con que la Universidad Pública Argentina es aquella que cuida la delicada humanidad de las personas. Creo que hay que dar pelea para la construcción de una democracia de iguales y entre iguales. Y estoy convencido de que cuando se nace pobre, estudiar es un acto de rebeldía enorme, el cual nosotros tenemos que posibilitar desde nuestras universidades. Y estoy convencido de que, como se dijo aquí, no hay verdadera libertad sin educación. Confío en ustedes para que sigamos haciendo un CIN grande y transitemos 40 años de la Universidad Pública Argentina. Eso lo decía Moríñigo porque el CIN está a punto de cumplir 40 años. Cuando él deje la presidencia en 2025, el CIN estará transitando los 40 años tras su fundación en 1985. Ese fue, Mario, hacia el cierre del plenario. Después vamos a ir con más detalles de lo que fue todo el transcurso de este plenario del CIN que se llevó adelante ayer, pero entre también las participaciones que han tenido las universidades nacionales que integran la provincia de San Luis. El rector de la UNVIME, Marcelo Sosa, dijo que es un orgullo para San Luis que Víctor Moríñigo sea el nuevo presidente del CIN. Estuvo valorando la realización de este plenario, que era la primera vez en la que participaba, ¿no? Se le dio la bienvenida a Marcelo David Sosa. Dijo que es un reconocimiento hacia el trabajo que se viene desarrollando tanto en nuestro país como en el exterior para la provincia de San Luis. Sin duda lo tiene ampliamente merecido y me pone muy contento, al igual que para Oscar Alpa como nuevo vicepresidente, que es un excelente profesional, y ambos absolutamente comprometidos con la defensa de la educación pública. Esas fueron las palabras del rector de la UNVIME, Marcelo David Sosa. Y entre también otras figuras también de San Luis, en la Comisión de Comunicación y Medios que venía presidiendo ahora Agustina Rodríguez Sá, la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, va a estar acompañando a Pablo Domenicini, rector de la Universidad de Guillermo Brown, que también forma parte de esa comisión. Dentro de las comisiones que quedaron conformadas, es la única representante de las universidades que están aquí en San Luis. Bueno, vamos a la pausa y después seguimos, por favor, con la otra parte del informe que tiene que ver con la presencia del secretario de Educación y del subsecretario de Políticas Universitarias. Radio Universidad, FM 97.9. Vuelve la muestra artística más importante del año. Tercer Salón de Arte San Luis. Más de 140 artistas y más de 500 obras en exposición. Una oportunidad de adquirir obras de grandes artistas. Capacitación y experimentación pensadas para toda la familia. Espectáculos a la gorra cada jornada. Desde el viernes 29 de marzo en adelante y todos los jueves a domingos de 17 a 20 horas hasta el 13 de abril. Todo totalmente gratis. Tercer Salón de Arte San Luis en Caja de los Trebejos, Potrero de los Funes. Edesal, comprometido con la cultura y los hacedores de San Luis. Edesal, energía vital. Nada secreto. Los hechos y la verdad de los hechos. Nada secreto. Hasta las 9:30
por Radio Universidad. De la mañana, 48 minutos, 12 grados, una décima la temperatura actual en San Luis, humedad del 80%, viento del sector este a 53 kilómetros por hora, presión de 938 hectopascales. Se espera para hoy una máxima de 17 grados, el cielo está nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Bueno, Javier, vamos con la segunda parte de tu informe sobre el plenario del CIN celebrado ayer. Exactamente, Mario, porque durante la mañana del plenario y hasta cerca de la 1 de la tarde aproximadamente, empezó el plenario del CIN y la primera parte, como sucedió aquí en San Luis también, se la destinan a la presencia de los funcionarios nacionales. Usualmente, los funcionarios nacionales que venían en los últimos gobiernos, incluso en el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, eran personas que estaban ligadas a las universidades nacionales, ¿no? Y eso se podía ver claramente, e incluso podemos ver ahora la figura de Oscar Alpa, que pasó de ser secretario de Políticas Universitarias ahora a asumir nuevamente su función de rector y está sentado en la mesa del Consejo Interuniversitario Nacional. Entonces ayer llamaba la atención si iban a ir o no, finalmente fueron, y me parece muy, muy bueno y muy grato poder escucharlos, porque la verdad que las voces de los funcionarios nacionales que estuvieron ayer no son los más asiduos en los medios de comunicación, por lo menos, para saber cuál es la postura del gobierno nacional respecto a las universidades, más allá de lo que puedan contar los rectores o los gremios después de las reuniones. Y también, Mario, porque iba a ser interesantísimo pensar cómo iban a encarar que en su mayoría son rectores que no acompañan la política nacional, ¿no? O por lo menos públicamente, o en su gran mayoría están en contra, ¿no? Públicamente, de las políticas del gobierno nacional. Entonces era interesante ver de qué manera se iba a encarar. ¿Cómo se encaró? Bueno, ayer cuando hablábamos con Claudio Lobo, que nos anticipaba en la previa que iba a haber una serie de preguntas-respuestas de los rectores, así fueron un total de 10 los rectores que preguntaron, o en algunos casos únicamente opinaron sobre la política nacional y el ahogamiento que están teniendo las universidades nacionales en este contexto. Y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fueron en algún caso respondiendo y en otros casos marcando los lineamientos que ellos tienen de la política nacional. Se aplicó la política del diálogo, del respeto, de promover encuentros, que es lo que viene sucediendo. Me parece que es más de estirar un poco más la discusión o el debate sobre lo que está sucediendo en las universidades, pero después creo que está claramente marcada la posición, y lo vamos a escuchar en un ratito Torrendel, de que hay restricciones presupuestarias. El gobierno está buscando eliminar los gastos superfluos, ellos le llaman, de las universidades nacionales. Esto fue después retrucado y rechazado por muchos de los rectores que estaban presentes y que pudieron hablar en esa instancia, porque dice: nosotros no tenemos gastos superfluos en la universidad, no podemos hacer obras porque las podemos hacer únicamente. Por ejemplo, dice, por poner un ejemplo. Entonces no pueden hablar de gastos superfluos por parte del gobierno nacional. Otro de los rectores que me pareció muy interesante fue Negretti de Villa María. Él dijo: ¿qué universidad del mundo hoy tiene problemas para pagar salarios, para pagar transporte, limpieza, servicios, conectividad, equipamiento? No pasa esto en ningún lado. Lo grave, dice, que también entramos en un periodo donde 2 de las 3 funciones sustantivas que tienen afectada a la universidad son la extensión y la investigación, que está en camino, él dijo, Negretti, hacia la desaparición, incluso en este ahogamiento financiero que tienen las universidades. Eso fue el posicionamiento de los rectores. Después respondían los funcionarios. Y ahí hay
dos caras de una misma moneda, Mario. ¿Por qué? Porque son funcionarios que claramente se nota quién es el que está como ligado al diálogo, a la paciencia, mucho más tranquilo a la hora de responder, que es Carlos Torrendel, el secretario de Educación, y un eufórico, por momentos, Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, que de igual manera hizo interesante, ¿no?, la reunión del CIN en escucharlo de esa manera, y después obviamente las respuestas de los diferentes rectores. Lo escuchamos primero a Torrendel. El secretario de Educación habla de las restricciones presupuestarias, habla de que se tiene que promover el pluralismo y el respeto, y que invita a las universidades a concentrar de qué manera se puede hacer efectiva la orientación de los gastos y recursos que tienen las universidades para que sigan produciendo aprendizaje y producción, pero que no se vaya en estos nichos que él dijo no son de corrupción, pero sí de recursos que están dirigidos a algo que no tiene el mismo objetivo. Entonces lo escuchamos a Carlos Torrendel, el secretario de Educación Nacional. ¿Cómo tenemos que hacer para inteligentemente concentrarnos en invertir lo que efectivamente termina produciendo aprendizajes, investigación, etc.? En todas las instituciones yo puedo detectar gastos superfluos que no debimos haber hecho o que no debemos hacer. Superfluos en el sentido de que en un contexto de restricciones tenemos que atender especialmente aquellas cosas que efectivamente nosotros estamos gastando y que no son una inversión. Eso nos pasa a todos. Sobre todo en cualquier institución grande, podemos detectar esos nichos que no necesariamente son corrupción, son pensar en la lógica que planteaste bien. ¿Cómo hacemos para, en un momento de restricciones, realmente, aunque sea doloroso porque siempre uno afecta indirectamente a alguien, cómo podemos hacer para que todos los recursos que nosotros podamos invertir estén dirigidos a eso? Pero también sabemos, y ustedes mismos me lo han dicho en mi oficina, que hay gastos que no son tanto en inversión y que nosotros podemos mejorar. Creo que es un esfuerzo que podemos hacer entre el CIN y la Secretaría para mejorar eso. Con esto no quiero poner a competir, pero sí quiero señalar, pedirles un esfuerzo particular para que efectivamente lo que gastemos en el mundo de la educación superior vaya lo más posible concentrado, entiendo, haciendo algunos sacrificios en esta situación de restricciones, esperemos transitoria, para justamente también permitir que el financiamiento de la educación sea lo más amplio posible y impacte también en aquellos que menos tienen, porque también para llegar a la universidad necesitamos, como ustedes saben, superar nuestra crisis de aprendizajes fundamentales, lograr que los chicos se gradúen en la universidad, en los colegios secundarios, con una buena cultura educativa, y eso también va a permitir enriquecer y aumentar los estudios superiores y en particular universitarios. Permítanme todos que nos podamos sentar, analizar cada cosa para ver si están así, porque me parece que es mejor que discutirlo en genérico, discutirlo en concreto. Todo gasto es posible de hacer, pero en un contexto de restricciones seguramente es posible hacer ajustes. Entiendo que lo podemos derivar hacia lo ideológico y entiendo que puede haber distintas miradas, pero creo que si nos ponemos a trabajar en concreto, podemos encontrar esos pequeños ajustes o prioridades que no significan un desfinanciamiento, por supuesto siempre afectan a alguien, pero que nos pueden ayudar a hacerlo mejor. Trataría de ir por ahí y en esa línea. Ahí escuchábamos a Carlos Torrendel, el secretario de Educación de la Nación. Fíjate el tono, ¿no? Incluso cómo se dirigía para las respuestas, es mucho más acorde a la situación y en sintonía con lo que iban preguntando los rectores. Él respondió, Mario, casi todas las preguntas que le iban haciendo los rectores. En un momento interviene el subsecretario de Políticas Universitarias. Estamos hablando de Alejandro Alcaraz, que dijo, entre otras cosas, yo no creo que hayamos venido de Disney, dice, ¿no?, de lo que veníamos viviendo en el país. Pero fue más al choque. Él va más al choque y lo vamos a notar en el tono en el que se dirigía a los rectores. Porque dijo, había asignaciones arbitrarias de presupuesto, tengo la casilla llena de mails sobre denuncias de adoctrinamiento en las universidades nacionales. En un momento también se refiere a lo sucesivo que puede ser el periodo en el que están los rectores dentro de las universidades nacionales, y dijo, ustedes vienen de muchísimo tiempo siendo elegidos en las universidades y nosotros llevamos apenas 4 meses en donde estamos entendiendo cómo funciona este sistema.
Él porque no viene del palo de las universidades nacionales, ¿no? Está clarísimo. Y por otro lado, ya hacia el final de su intervención dijo, bueno, lo vamos a convocar al diálogo para la pluralidad, la tolerancia y la convivencia. Pero específicamente esta persona es la que está encargada de la política universitaria. Por eso después Moríñigo, cuando lo escuchábamos recién, decía el destrato que tuvimos hoy, y que el CIN es el único hoy lugar en donde se pueda hablar de política universitaria. Sí, para hacer política universitaria. Para hacer política universitaria, exactamente. Así que lo escuchamos a Alcaraz, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación. Creo que tenemos que sincerar algunas cosas, porque si no parece que hasta diciembre de 2023 vivíamos en Disney y parece que ahora vivimos en el infierno. Parece que en el país no pasó nada, parece que 280% de inflación en el 2023 no es un dato registrado. No es un dato registrado el esfuerzo que en solo 4 meses está haciendo nuestro gobierno para sostener la educación pública, no solo la universitaria. Parece que ustedes no están registrando lo que está pasando en el país. Hay que acompañar el esfuerzo que está haciendo nuestra sociedad y que está haciendo el gobierno. Empecemos por sincerarnos. Nosotros llevamos solo 4 meses. Apenas estamos entendiendo cómo funciona. Ustedes, muchos de ustedes, llevan mucho tiempo en este sistema. Muchos han sido reelectos varias veces. Muchos de ustedes saben los abusos y arbitrariedades presupuestarias que se cometieron durante la gestión anterior. No era Disney. Pongamos las cosas bien en claro. De la misma manera que les quiero transmitir que no es ni intención de nuestro gobierno cerrar ninguna universidad pública, sino muy por el contrario, defenderlas. Y la manera que tenemos de defender las universidades públicas es cuidarlas también del abuso que se ha cometido cierta estructura burocrática que ha controlado y controla esas universidades. Yo les traigo otra mala noticia. En nuestra gestión, el sujeto de la gestión no son ustedes. El sujeto de la gestión son los alumnos. El sujeto de la gestión son los muchachos que van a las universidades. Y en segunda instancia, los docentes que están frente a curso. Lamentablemente, ustedes están muy atrás. O sea, la burocracia universitaria para nosotros no es una prioridad. Entonces, juntos, veamos de qué manera, lo hacemos juntos digo, de qué manera ponemos al sistema universitario de nuevo en un lugar que no es una campaña de desprestigio, es lo que la sociedad observa, porque la sociedad, nuestros alumnos, también los observan a ustedes y habitan sus universidades. Entonces ellos también ven las cosas que pasan. Yo los quiero invitar a ustedes, y seguro ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que reafirmemos el compromiso del sistema universitario con la pluralidad, la tolerancia y la convivencia de distintas ideas políticas, las distintas corrientes científicas que puedan cohabitar en nuestro medio ambiente universitario. Ahí escuchábamos a Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias. Yo lo que notaba cuando respondían los funcionarios era cierta distancia de desconocimiento de las universidades nacionales, ¿no? Y es parte de lo que vienen diciendo las autoridades universitarias, los gremios también cuando han tenido que ir a escuchar, porque el diálogo indudablemente existe, o por lo menos los funcionarios escuchan los reclamos y después no dan lugar, ¿no?, a esas circunstancias. Sí, así nos han dicho cuando hemos preguntado nosotros concretamente qué ha pasado, cómo ha sido el trato dispensado por estos dos funcionarios precisamente cuando se han reunido con el CIN. Por ellos. Con los directivos. Incluso los funcionarios como que lo decían permanentemente. Ustedes vienen, yo tengo gestión de puertas abiertas, sí. Pero después cuando hablaron los gremios, dice, sí, las puertas abiertas están. Después no te dan lugar a nada de lo que les pedimos, ¿no? Te pongo la oreja y vení a hablar. Exactamente. Muy parecido a lo que sucedía acá en San Luis a veces, ¿no? Sí. Y bueno, esas fueron las palabras de Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, que ayer, por eso después Moríñigo resaltaba, dice, el destrato que hubo hacia los rectores, porque creo que esas respuestas no acordaban, ¿no?, con el resto de lo que se estaba diciendo en ese plenario, Mario, porque incluso, y cierro con esto, en un momento Álvarez dice, yo hablo y ninguno me aplaude, ¿no? Como que quería chocar por ese lado.
también. Es como que vengo, sí, yo puedo ir a debatir a la Universidad del Comahue, dijo, a la universidad a cualquier universidad, con auditorios en contra. ¿No? Él se sentía que estaba en contra ahí, ¿no? Por eso digo, marcaban distancia de las distintas universidades. Y estaba con los rectores de las universidades. Claro. Viste cómo los trataba de ustedes, ¿no? Ustedes como una figura lejana en el lineamiento hacia donde quieren orientar las políticas universitarias. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Javier. Debemos ir a la pausa. Somos parte de la comunidad. Somos la radio de la Universidad Nacional de San Luis.